Hola a todos, el Señor les bendiga. Les habla su servidor, el pastor Miguel Robles, desde la ciudad de Saskatoon, Canadá, en la provincia de Saskatchewan, de parte de la iglesia El Siloé. Gracias por el favor de su atención. Les invitamos constantemente a que nos escuche detrás de la cámara en estos video programas que vamos a estar grabando, que son de carácter bíblico, de carácter 100% escritural. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia son las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar tomando temas. Y yo creo que vamos a empezar desde abajo, desde el fundamento, desde el inicio, como debe ser, desde las bases de nuestras propias raíces. Y digo nuestras porque el Señor nos las ha dado. Las raíces que son la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿A qué se dedica la iglesia? ¿De quién es? ¿Quiénes forman parte? Todas esas dudas o respuestas, inquietudes que usted busca, es muy probable que las encuentre en este estudio. Le rogamos el favor de su atención. Trataremos de hacer un resumen práctico en esta tarde de este estudio, pero para ello quisiera invitarle a usted que nos pongamos juntos, usted y yo, en manos de Dios, por un minuto, para alcanzar su gracia. Y si Él no está presente en este estudio, pues no queremos nada. Yo no quiero nada. Si Él no está dirigiendo mis labios, si Él no está hablando por medio de mí en este programa, no queremos nada de estudio. Le invitamos a orar. Dios de la gloria, gracias, Señor Jesucristo. En esta hora tú prometiste estar donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor, para que abras los corazones de todas las personas que han de escuchar este mensaje, este estudio. No importa el país en el cual se encuentren, no importa la condición, si es en una cárcel, si es en un hospital, si es en su casa, en su trabajo, en su oficina. Abre el corazón de ellos, Señor, para que muestres que hay una esperanza. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, que tú veniste a establecer en este mundo, Señor, tiene un propósito definido, y que la gente, Señor, saque a la luz todas sus inquietudes para que tú les des respuesta en esta tarde. Nos ponemos pues en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Así debe ser la iglesia del Señor Jesús. Así debe ser la iglesia de Jesucristo. Cuando oímos la palabra iglesia, en estos tiempos nos da miedo ya. Nos da miedo porque al oír iglesia uno se puede encontrar cualquier cosa. Ahora en estos tiempos, ¿cuántas iglesias, congregaciones, movimientos traen unos nombres muy hermosos por fuera, pero por dentro realmente lo que están haciendo es cosas satánicas, cosas extrañas, prendiendo fuego extraño? Pero en esta tarde yo le invito en esta ocasión a que juntos escudriñemos un poco la Escritura, que es la palabra de Dios, para ver qué es la iglesia, qué se debe de hacer en la iglesia, cómo debe ser conformada. En principio de cuenta, la palabra iglesia significa eclesía, que es asamblea, es una reunión, es un conjunto de individuos, un conjunto de hermanos. Y en el estricto sentido de la palabra, eclesía en la Biblia significa que el Señor Jesucristo sacó a unos, los reunió a una asamblea aparte para formar su iglesia. Su iglesia, eso es eclesía, asamblea. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es? Cuando alguien escucha la palabra iglesia, piensa en un templo, piensa en un edificio, chico o grande, pequeño, con poca gente, mucha gente, pero eso no debe de importar. ¿Qué es la iglesia? La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 3:15, cuando el apóstol Pablo le da consejo y le manda carta a uno de sus discípulos llamado Timoteo, le dice, para que si yo tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos, a principio de cuentas, que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia.
Cuando nosotros nos encontramos en un problema, cuando creemos que la iglesia comenzó con Cristo Jesús para acá, comenzó con los apóstoles para acá, pero la Biblia nos dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿Para qué es una casa? Para que alguien habite, para que alguien viva. Dice la Biblia que juntos todos, allá en Corintios 3, dice el Señor, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo para que Él viva. Por eso es que todos juntos conformamos la casa de Dios, que es la iglesia. Otra prueba que tenemos se encuentra en Hebreos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Usted ahí se da cuenta de que la iglesia no comenzó con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No comenzó desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que la iglesia ya estaba desde tiempos de Moisés. Eso lo dice en Hebreos 3, del versículo 1 al 6. Dice la Biblia, esa fracción se llama Jesús es superior a Moisés. Y está comparando a Cristo Jesús con Moisés y diciendo, porque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Oiga bien ese término, la casa de Dios. Moisés fue fiel. ¿Qué acaso Moisés en el desierto estaba cuidando una casa de Dios hecha de oro, con cuartos, baños y todo? No, Señor. Usted, si tiene un poquito de entendimiento en la Escritura, usted se da cuenta, y lo digo también por aquel que no tiene este conocimiento, Moisés sacó al pueblo de Dios, la gente de Dios, los llamados de Dios, los sacó al desierto y cuidó de ellos por 40 años. Y Hebreos, a eso se refiere el libro de Hebreos, el escritor sagrado de Hebreos, cuando dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios cuando la cuidó. Y dice el libro de Hebreos, pero Jesús, que fue el que la hizo esa casa de Dios, porque ¿quién nos hizo, hermanos? Dice el Salmo 115, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, no nos hicimos solos. Entonces Jesucristo hizo la casa de Dios, Moisés la cuidó, pero vea qué hermoso. Primera de Timoteo 3:15 dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces la iglesia ya estaba desde tiempo de Moisés. Cierto profeta le nombra a Moisés también que era el pastor del rebaño. Esos no son términos, hermano, pastor, el rebaño, que es como se le llama a la iglesia en alguna ocasión. No son términos neotestamentarios solamente. Ya aparecen en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo tiene una conversación muy importante con Pedro, y hablándole de la iglesia, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. No dice que la iglesia iba a nacer allí. Allí la iba a comenzar a edificar, pero la iglesia ya venía, hermano, desde el Antiguo Testamento. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Ya empezamos a identificar su significado, ya empezamos a identificar que la iglesia son los llamados aparte, los salvos. Ahora vuelvo otra vez a retomar el ejemplo que yo decía, que yo repetía de Hebreos, capítulo 3, del versículo del 1 al 6, que decía que Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Cómo es que Dios se hizo de esa iglesia? Que cabe mencionar que la gran mayoría de la casa de Dios, la iglesia que sacó Moisés al desierto, la cual cuidó por 40 años en el desierto, esa casa de Dios, esa parte de iglesia, le voy a decir parte de iglesia por una razón que explicaré después. Esa iglesia, la mayoría eran israelitas, no de una sola tribu, dos, dice la Biblia, de las 12 tribus. Cuando Moisés los saca al desierto, todos con sus banderas se formaron y comprendían las 12 tribus de Israel. Digo en su grande mayoría, yo no puedo hablar de porcentajes, 90-95% eran israelitas, pero la Escritura nos dice que había algunos pocos extranjeros.
¿Cómo los identificó en ese momento el Señor? Porque dice la Biblia que Él conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los identificó? Le voy a recordar. Una noche antes, dice la Escritura, que todo aquel que marcó sus casas, la puerta de sus casas, con la sangre del Cordero. Vea usted nomás, qué simbolismo tan hermoso. Con la sangre del Cordero, en las esquinas y en la parte de arriba de la puerta, haciendo así como una forma de la cruz, que ya venía simbolizado la sangre de Cristo crucificado, la sangre del Cordero, aquel que manchaba su casa, la protegía, la marcaba con la sangre del Cordero, ese era apartado. Y el ángel de la muerte no hacía ningún daño en esa casa, y ellos son los que salieron al siguiente día con Moisés. Esa era la iglesia en el Antiguo Testamento. Esa era la iglesia que cuidó Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios. Usted lo invito, si tiene usted una Biblia, lo invito a que corrobore estas citas que estamos dando, porque en Hebreos 3, el último versículo, el versículo 6 dice: y esa casa que cuidó Moisés, y esa casa que hizo Cristo, dice, esa casa somos nosotros. Si es que guardamos la esperanza, si es que conservamos esa esperanza de que Él viene, conservamos hasta el fin esa esperanza de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién es la iglesia? Vamos a Mateo 16, 18. La conversación que Cristo Jesús tiene con el apóstol Pedro, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué hago la seña como que Jesucristo se dirige a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca? Se apunta a Él. Dirá usted: pastor, ¿usted los vio que Él se apuntó? No. Hago esta aclaración porque muchos amigos míos, con todo respeto lo digo, de la Iglesia Católica, en esa parte de la Escritura creen que Cristo Jesús en esa cita, en Mateo 16, 18, a Pedro le está diciendo: tú eres la roca y sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es el mismo Pedro y Juan en Hechos 4:11 los que aclaran quién es la verdadera roca y la verdadera piedra. Ellos en Hechos 4:11 dicen: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vea usted qué palabra tan importante. Edificadores. La conversación de Cristo con Pedro en Mateo 16 era: edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esta piedra, la cual es Cristo. Pedro también repite, el mismo Pedro en la primera carta, su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice: acercándonos a Él, piedra desechada por los hombres, ciertamente desechada por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. El mismo Pedro está aclarando, Dios lo usó para decir: no soy yo la piedra, no soy yo la roca. Pedro significa Petros, que es piedrecita, es una piedrita, pero Cristo es la roca angular. Entonces, esa iglesia, hermano, Cristo la iba a edificar sobre la roca. Ya hemos aclarado quién es la roca. La roca es Cristo. Dice allí mismo en Pedro capítulo 2, del versículo 4 en adelante, dice: roca que si creemos en Él, ¿verdad?, no seremos avergonzados. Si creemos en esa roca, la cual es Cristo Jesús. En esa conversación, vuelvo a la conversación de Mateo 16, que Cristo Jesús tiene con Pedro. Y Cristo Jesús usa otra expresión que ahora se ha olvidado completamente. Cristo Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca, ya aclaramos que Cristo se apuntó, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién es según Mateo 16? La iglesia es de Cristo Jesús. Yo, donde el Señor me ha permitido andar en una iglesia y otra por algunos años, he oído frases de hermanos y de pastores decir: allá en mi iglesia tengo tantas cosas, en mi iglesia tengo tantos miembros. Un pastor en Denver, Colorado, me decía: ¿cuántas almas tienes tú en tu iglesia?
Yo le decía, yo almas tengo nomás una. Porque tenemos una, porque es un dicho ahora que cuántas almas tienes, con cuántos cuentas, en tu iglesia, allá en mi iglesia hago esto. Quizás tengan razón, la iglesia es de ellos, pero la iglesia en la cual están no es de Jesucristo. Es triste decirlo, ahora las iglesias se vuelven centros de espectáculos, las iglesias o las congregaciones se vuelven centros de aeróbics, donde es puro ejercicio, donde lejos está de hablar y hablar y explicar y enseñar la palabra de Dios. Pero ¿de quién es la iglesia? Cristo Jesús dijo, mi iglesia. El Señor Jesucristo ganó su iglesia con precio de sangre. Solo por ese detalle nadie tenemos el derecho de decir mi iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo se conforma una iglesia? ¿Cómo se forma y se conforma una iglesia? Ya hemos estado dando el significado, ya hemos estado identificando qué es la iglesia de Dios, qué es la iglesia del Señor Jesucristo, es la casa de Dios. Ya hemos estado diciendo de quién es la iglesia. El único propietario es Cristo Jesús. Dijo, mi iglesia. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, nadie jamás, ni por equivocación, dijo mi iglesia. El único que puede decir es el dueño, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se forma la iglesia? ¿De qué manera se conforma una iglesia? En Efesios 4, 11 y 12, dice la Biblia, y vuelvo a esa palabra de edificar. Edificar, cuando se va a edificar un edificio, una obra, una construcción, una casa, lo primero que se pone son los cimientos. En algunos países se conoce la fundación, el fundamento, y sobre ese fundamento se comienza a edificar. Depende qué tan profundo y sólido sea el cimiento, el fundamento. Eso depende que soporte una casa, que soporte un edificio de tantos pisos. Ya no hay límite. Si hay profundidad de tierra y los cimientos son firmes y fuertes, entonces va a poder sostener una gran casa, un edificio alto de varios pisos. Estoy hablando en forma figurada, forma simbólica. Efesios 4, 11 y 12 dice que el Señor a unos, dice la Biblia, Él mismo, ve usted qué importante, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Dios escoge por lo menos o inicialmente 5 ministerios que son ministerios base: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección de los santos, para el ministerio de la obra de Cristo Jesús, para que todo crezca y se edifique para la gloria de Dios. Entonces vemos que es para perfeccionar a los santos. Dios escogió hombres, no mandó llamar ángeles. Pero hermano, como lo veremos en el estudio a continuación, en el siguiente estudio, esos hombres que Dios sacó, que Dios llamó, no los puso en ninguna institución, los ha llamado el Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos, bíblicamente, necesitan requisitos para llenar el ministerio, el llamado que Dios les ha hecho a cada uno de ellos. Quiero hablar rápidamente de los principales puntos y actividades a la cual se dedicaba la iglesia antigua. La iglesia que el Señor Jesucristo comenzó a edificar allá en la antigüedad. Después de que Él partió, les dejó instrucciones, de lo cual no voy a hablar en esta ocasión. Pero allá la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, de las 4 principales actividades a las cuales se dedicaba la iglesia y a las cuales se debe de dedicar la iglesia de hoy. Hablando de tiempo, hablando de actividad, hablando de todo el tiempo que uno debe de poner en la iglesia. ¿Cuál es mi función
ya como parte integral de esa iglesia de Cristo Jesús, ¿qué debo hacer? Había una pregunta que me gustaba mucho en un libro cristiano que decía, soy cristiano, ya me hice cristiano, ¿y ahora qué? Como diciendo, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es mi función? ¿Qué debo hacer? Bueno, en Hechos 2:42 nos da parte de la respuesta. Las principales actividades de la iglesia antigua eran 4, por lo menos en un inicio eran 4. Dice la Biblia que se reunían para ver la doctrina de los apóstoles. Número 1, la comunión unos con otros. Número 2, el partimiento del pan. Número 3, y las oraciones. Yo no sé si el orden que puso la palabra de Dios, la Biblia, sea en ese orden de importancia. Eso lo podrá discutir alguno por ahí. No voy a discutir yo el orden de los elementos que aparecen ahí, que son 4, pero son importantísimos. Algunas iglesias han ignorado el primer punto, la doctrina de los apóstoles. La doctrina es importantísima. Es importantísimo, es la base, es el conocimiento. Dijo el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Algunos dicen que la letra mata. Dijo el pastor Darío Salas, mata, pero mata la ignorancia. Y eso es bueno. Mata la ignorancia que hay en nosotros. La palabra de Dios, todas son llenas de letras. ¿Cómo va a matar? No puede matar. La palabra de Dios es la doctrina de los apóstoles. Se dedicaban día con día a escudriñar la doctrina de los apóstoles, a aprenderla. La doctrina de los apóstoles no solamente era la Torá, como alguien ha pretendido hacerlo, que lo que ellos estudiaban siempre era la Torá, y la Torá no solo era la Torá, ya eran los mandamientos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo allá en la epístola a los 1 Corintios capítulo 14 habla y dice, si alguno es espiritual, sepa también que lo que he escrito son mandamientos del Señor. Entonces, como apóstoles tenían la facultad de también ellos escribir mandamientos de Cristo Jesús, aún sin Cristo Jesús estar presente. Todo eso iba conformando la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles, número 1, la comunión unos con otros. ¿Le ha tocado a usted ir a iglesia o usted se reúne en alguna iglesia donde ni siquiera conoce a los integrantes de su iglesia? No hay comunión. Comunión quiere decir comunicación. Pasa un año o dos con trabajo, saluda a unos, se saludan unos con otros. De unos no sabe usted ni dónde viven, si tienen para comer, si tienen problemas. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay comunicación. La Biblia dice que ellos estaban tan comunicados, había tanta comunión entre ellos que no había ningún necesitado. Porque cuando se enteraban que alguno tenía una necesidad fuerte, pues la Biblia antiguamente se conforma, como hoy se conforman las iglesias, de hermanos pudientes, hermanos que quizá no sean ricos, pero tienen más dinero que otros, tienen mejor trabajo. Entonces ellos suplían las necesidades de los otros. Igual que ahora, por lo menos así debe de ser, así debe funcionar la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos. Punto tercero, el partimiento del pan. El partimiento del pan era una frase. No quiere decir que se reunían solamente estar parte y parte panes y panes. No, Señor, no se trata de eso. El partimiento del pan era algo tan sagrado, era compartir la mesa, era partir el pan. Quiero aclarar que no se trata aquí tampoco de estar partiendo pan, refiriéndonos a la comunión que se tomaba. No, el partimiento del pan era una frase. Se reunían a convivir. Es como cuando usted invita a hermanos a su casa a tomar un café. No necesita usted tener banquete. Eso es tan sagrado, compartir los alimentos, que Dios dice que la mesa del Señor no la debe uno de confundir con la mesa de los demonios. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento del pan y al final, hermano, el broche de oro, las oraciones. Había reuniones donde no había comedera, no había partimiento de pan,
No había poco o nada doctrina de los apóstoles, enseñanza, pero había oraciones, reuniones solo de oración. Hermanos, las reuniones de oración en las iglesias hoy están muertas completamente. No hay. Ahí si acaso nada, ya no hay, no le ponen ganas. Cuando un pastor programa su reunión de oración, nadie asiste. Si la iglesia es de 100 miembros, hermano, están yendo unos 7 o 10 por lo mucho a la reunión de oración. No se le pone interés. Entonces, hermano, usted vea a qué se parece ahorita la iglesia. ¿Se parece lo que hemos dicho a la iglesia a la cual usted está asistiendo? Mi intención no es sacarlo de su iglesia. Mi intención, hermano, es abrir los ojos espirituales y el entendimiento de su espíritu ante Cristo Jesús para que usted comience a adaptar estos puntos primero a su vida, a su familia y después a su iglesia. Le invito, hermano, a que constantemente nos visite en estos videoprogramas de un servidor, el pastor Miguel Robles, con la intención siempre de aclarar algunos puntos referentes a la iglesia de Dios, referentes al Señor Jesucristo, saber que Dios es uno y uno es su nombre, como dice la Escritura, y tantas otras cosas más que el Señor nos irá dirigiendo para seguir ampliando el conocimiento y salir de las sombras de la ignorancia, hermano, escritural. Desempolva ya, hermano y amigo, esa Biblia que te regalaron, que tienes guardada en tu closet, en tu buró, desde hace años. Te invito a que la abras, que la leas, y que juntos estudiemos la palabra de Dios tal como está escrita. El Señor te bendiga, Dios te guarde, y mi intención es que Dios te bendiga y que tengas siempre paz. Hasta pronto. Dios te guarde. Amén.